hermanos, le invito a abrir su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33, la presencia de Dios prometida. Dice la Escritura: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se sentaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Señor, otra vez estamos en tu presencia, muy agradecidos, porque es una oportunidad maravillosa la que tú nos das de adorarte, de alabarte, de bendecirte. Somos, Señor, nosotros los
que debemos agradecer. Somos nosotros los beneficiados cuando te alabamos. Pedimos, Señor, que también tú puedas hacernos bien a través de tu palabra en este día. Que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro para aplicar tu palabra a nuestro corazón conforme a la necesidad. Tú conoces a cada persona que llegó a este lugar, cuál es su necesidad en lo personal, en lo particular, en lo más íntimo. Tú sabes cuál es el asunto, Señor, que necesita el bálsamo de tu palabra. Glorifica tu nombre, haznos mucho bien. Por Jesús, amén. Entonces, amados, yo quisiera hablarles en este día sobre el camino a la restauración. El camino a la restauración. Este pasaje que acabamos de leer está hablando después de una crisis espiritual. Este diálogo que el Señor desarrolla con Moisés y que lo hace en favor del pueblo, lo hace después de una crisis espiritual. Usted sabe que el pueblo de Israel era muy reiterado sus crisis espirituales, era muy reiterado sus situaciones espirituales. Por eso el texto bíblico dice que era pueblo de dura cerviz. Era un pueblo que continuamente se rebelaba contra Dios, le fallaba a Dios. Y si usted, los que quizás recuerdan o pueden mirar, en el capítulo anterior habla de una crisis espiritual inmensa que el pueblo atravesó. Moisés había ido a encontrarse con Dios al monte, estaba Moisés hablando con Dios y el pueblo, y dice que Moisés alargó su estancia con Dios y el pueblo se desesperó. No es bueno nunca que nos desesperemos. El pueblo se desesperó y llamó a Aarón y le dijo que no sabían qué había pasado con Moisés, que les hicieran dioses que fueran delante de ellos. Y entonces Aarón le complació en esa ocasión, no debió hacerlo, pero recogieron de sus atavíos, recogieron de sus adornos y fundieron un becerro de oro. Hicieron un becerro de oro y lo pusieron por dioses, iban a hacer un festejo, un culto de adoración al becerro de oro. Y entonces, mientras Moisés hablaba con Dios, dice la Biblia que Dios le dijo que el pueblo se ha desencaminado, el pueblo está pecando, desciende. Dios le había dado las 2 tablas de piedra en el que Dios mismo había escrito su ley. Y Moisés bajó. ¿Qué encontró Moisés? La adoración, el pecado del pueblo, la idolatría del pueblo, desviándose y adorando cosas que no son dioses. Y dice la Biblia que Moisés se encendió en ira. Esa ira que es santa, porque es la ira, la única ira que está justificada, la ira que es contra el pecado, contra lo mal hecho. Dice que Moisés rompió las tablas que traía en su mano. Moisés hizo que se destruyera aquel becerro de oro. Moisés dice que lo derritieron, les dio a beber aquello que habían hecho y hizo un llamado a la restauración. Pero el pueblo había pecado contra Dios y el pueblo iba en busca de una mejor tierra. El pueblo iba guiado por Dios a una conquista, a la tierra que fluye leche y miel, a Canaán. Y en el camino a las grandes victorias que Dios le había de dar, resulta que el pueblo peca grandemente contra Dios. Entonces, nosotros estamos en el camino de la vida cristiana, y el camino de la vida cristiana es un camino a grandes victorias, es un camino a bendiciones, es un camino que estamos guiados por Dios para triunfos. La vida cristiana es una vida de triunfos con Dios. Y entonces, quizás como al pueblo de Israel, muchísimos de nosotros podemos en ese camino a veces entrar en crisis espiritual y pecar contra Dios. Que es lamentable, que es triste para el pueblo, que ellos le habían dado la espalda a Dios, se olvidaron y por una espera que ellos debían haber tenido, por no haber tenido la suficiente paciencia, ellos quisieron acortar el camino, hacerse de otros dioses para adorarle
había sido el becerro de oro quien la había sacado de la esclavitud egipcia, quien había obrado tantos milagros, quien había enviado las 10 plagas a Egipto. No, qué fácil nos olvidamos de las bendiciones, de las victorias. A veces en la vida cristiana nos conviene hacer recordatorios de lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas veces quizás nosotros por un momento hacemos memoria y recordamos las veces que Dios respondió a la oración? Las veces que Dios hizo un milagro. Las veces que el Señor obró en nuestras circunstancias difíciles. Sabe que nunca está justificado en nuestro caminar que nos apartemos de Dios. Ahora, hay una buena noticia, que aunque nosotros podemos desviarnos del camino de Dios, nosotros podemos flaquear, nosotros fallamos al Señor, siempre hay un camino a la restauración. Gloria a Dios por eso. Siempre hay un camino de oportunidad. Siempre hay un camino para bendición. Siempre hay un camino para volvernos a conectar con Dios. Siempre en el Evangelio hay nuevas oportunidades. No debemos aspirar a caer, pero si caemos, hay oportunidad para restauración. Y entonces hay oportunidad para volver al Señor. Entonces, en este capítulo 33 del libro de Éxodo, el Señor hace algunos mandatos a Moisés. Y mire, usted, quiero que me acompañe en este capítulo 33, versículo 1 en adelante. Mire cómo dice, otra vez leo. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Así que una orden divina. Dice: anda, sube. ¿A dónde debía subir Moisés, dice la Biblia aquí? A la tierra que había jurado a los patriarcas, a Abraham, Jacob, Isaac. O sea que cuando Dios empeña su palabra, Él la cumple. Amén. La Biblia es la palabra de Dios también para nosotros ahora, y las promesas que hay para nosotros son firmes, son seguras. Él le dice: anda, ve, avanza, apoyado en las promesas. ¿Dónde debemos nosotros avanzar para nosotros continuar con Dios? ¿Apoyado en qué? Debemos seguir la orden divina, apoyado en las promesas de Dios. ¿Cuánto le gustan las promesas de Dios? Debemos saber que las promesas de Dios son seguras. Dios había comprometido su palabra con los patriarcas, y dice Dios: yo cumplo todavía mi palabra de decir que hay una tierra, que lo estoy llevando a un nuevo lugar, que lo estoy llevando a un nuevo espacio. Entonces el Señor tiene promesas para nosotros, y cuando Dios nos da una orientación, apóyate en lo que el Señor ha dicho. A veces cuando estamos batallando en oración, cuando hay luchas, cuando hay dilaciones, que las cosas se están demorando, mire las promesas de Dios. Mire lo que Dios ha dicho. Mire lo que Dios dice que va a cumplir. Mire lo que Dios dice que va a respaldar. Mire lo que Dios dice que Él hará. Y Dios no es hombre para que se arrepienta, ni mienta. Entonces Él va a cumplir. Él va a hacer. Gloria a Dios por eso. Entonces me llama la atención también que aunque el pueblo había pecado, como ya vimos, había pecado grandemente contra Dios, todavía la promesa de Dios está en pie. El Señor todavía va a cumplir. Y entonces ha pecado, pero dice: anda, ve con el pueblo a la tierra que yo prometí. Dice aquí la Biblia. Y dice la Biblia en el versículo 2: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Esos eran los habitantes de esa tierra, y también eran enemigos de la fe de Israel, gente también que estaba entregado a otras cosas que no eran el Dios verdadero. Entonces dice Dios: yo me voy a encargar de echar fuera a todos esos enemigos. Yo voy a allanar el camino para cuando ustedes lleguen. Cuando Dios también hace una promesa para nosotros, y Dios nos manda que andemos, que caminemos, que avancemos, Dios siempre se adelanta a preparar el camino. Cuando nosotros no somos conscientes de muchas cosas que el Señor va a hacer con nosotros, y a lo mejor no somos conscientes ni lo que Dios está haciendo, pero debemos saber que Dios está haciendo. Aunque no seamos conscientes, aunque tú no sepas, usted debe saber que Dios está haciendo. Dios se adelanta. Entonces dice: mi ángel va adelante.
mi ángel va a crear las condiciones. Enviaré delante de ti al ángel. Qué maravilloso contar con el auxilio angelical. Hemos aprendido que el Señor respalda a sus hijos también con una corte angelical, que hay asistencia angelical para los hijos de Dios. Esas huestes celestiales, esos seres, esos mensajeros divinos, están para servir a los que serán herederos de la salvación. Entonces, si tú eres hijo de Dios, tú como Dios envió su ángel para apoyar a la nación de Israel y para obrar y para preparar el camino para todos los hijos de Dios, también hay una asistencia angelical. Hay muchísimos casos en la Biblia. Usted se acuerda de Pedro en la cárcel, que un ángel fue el que le visitó allí y le dijo vamos, y se le cayeron las cadenas, se le abrieron las puertas, allí la corte angelical visitándola. Y también en el sepulcro se sentaron dos ángeles allí a hablar con las mujeres cuando llegaron también y a darle el mensaje de por qué buscas al que está muerto, por qué buscas al que vive entre los muertos. Le dijeron los ángeles. Y hay muchas visitas de ángeles en toda la escritura. Es bueno, y hay muchos cristianos en la actualidad de testimonios de visitas angelicales, de obras que Dios realizó a través de los ángeles. Así que es maravilloso saber eso. Gloria a Dios por eso. Aunque tú no te enteres, aunque tú no lo sepas, como hijo de Dios cuenta con el apoyo de esos seres. Aunque esos seres, dice la Biblia, que son superiores a nosotros en fuerza, en poder, su naturaleza es superior, a pesar de eso, ellos están puestos para servicio de nosotros. Así que mira eso, no sabía que tenía guardaespaldas y tiene guardaespaldas. No sabía que tenía apoyo de eso. Eso es bueno saber que hay un apoyo de esa magnitud. Así que dice, yo enviaré mi ángel, dice aquí el versículo 2, y echará fuera a todas esas que son estorbos para la conquista de la tierra. Y dice la Biblia que la tierra era una tierra próspera, era una tierra... Dios no los llevaba a un lugar de crisis, de lucha, aunque Dios puede hacer y llevarnos a un lugar de lucha como hemos aprendido, pero en esta ocasión Dios llevaba a la nación, a su pueblo, a un lugar de prosperidad. Qué maravilla que Dios, porque al final de la historia sí sabemos que el camino es de felicidad, de gozo, de paz, de bendición. Así que mira como dice la Biblia que era la tierra, versículo 3, a la tierra que fluye leche y miel. ¡Qué maravilla! Leche abundante para que te bañes en leche. Y miel. Así que era una tierra, eso lo que quiere decir era que había prosperidad. Era una tierra próspera. Y dice la Escritura que en medio de esas cosas buenas, todavía voy a cumplir mi promesa, voy a enviar mi ángel, la tierra para la que ustedes están encaminados es próspera. En medio de todo eso, hay una mala noticia. En este versículo 3 hay una mala noticia. Dice aquí la Biblia, pero, todo eso está lindo, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Y Dios dice, no voy a subir, no sea que en ese acompañamiento se encienda mi ira por todo lo que ustedes han hecho y todos los cabezones que ustedes son y te consuma en el camino. Usted sabe que usted dice, oye, esa nación de Israel no era fácil, esa nación de Israel daba guerra, esa nación de Israel le dio trabajo a Dios, pero tú sabes que nosotros somos como esa nación. No, usted y yo somos como esa nación, que le damos trabajo a Dios. Cuando tuve mi primer niño, tengo un amigo que le estaba contando de la experiencia de ser papá, y entonces, pero ya empezó a crecer y ya tú sabes, él se enfrenta y él no quiere hacer lo que tú le dices, y tú le dices por un lado y quiere ir por otro, y le dice que eso no se puede, pero eso es lo que tú quieres, lo que él quiere hacer. Y entonces le digo, no es fácil eso. Y entonces me dijo, vas a entender más a Dios y vas a saber la paciencia que tiene el Padre Celestial contigo. Qué lindo, ¿no? A veces yo ahora los miro a mis niños
y veo que hacen cosas que yo quisiera que no hicieran, o que son desobedientes. Y a veces miro y traigo a mi mente y pienso en Dios mirándome a mí, en Dios mirándonos a nosotros. Este pueblo es de dura cerviz, dice la Biblia. Así que, pero encontramos algo muy lindo que el Señor nos enseña en este suceso. Porque hay muchos cristianos que quizás están contentos. Y nosotros hablamos con ellos, están contentos porque algunos dicen, mire cómo Dios me ha bendecido. Y me ha dado prosperidad material, y me ha dado casa, y me ha dado esto, y me ha dado lo otro. Y ellos están diciendo, ya tenemos que seguir en ese camino de prosperidad económica y de bendiciones materiales y de logros humanos. Eso ellos dicen, lo ha hecho Dios. Y vemos que el Señor está con nosotros, aunque a veces no cuentan, porque tú sabes que una de las expresiones, la expresión bíblica, la presencia de Dios, tiene que ver con el favor de Dios, tiene que ver con la aprobación de Dios. Porque, piensa por un momentico, si hay un atributo divino que se llama omnipresencia, ¿hay algún lugar del universo donde Dios está excluido? ¿Hay algún lugar que tú puedas decir, no, Dios no está aquí? No, porque el profeta dijo, si subiera a los cielos, si en el Seol hiciera mi entrada, en cualquier lugar de los rincones del universo a donde nosotros vayamos, ahí está Dios. Pero ¿qué quiere decir esto cuando dice, mi presencia no va contigo? O sea que hay un favor especial, y cuando la Biblia habla de la presencia de Dios en los hijos de Dios, está hablando de esa aprobación, de ese favor, de esa gracia, de una manera especial la obra del Espíritu Santo para nosotros. Y entonces el Señor dice, mi presencia no irá contigo. Es decir, que no iban a disfrutar de todo lo que hubiesen podido disfrutar de ellos haber tenido todo el favor de Dios, toda la aprobación del cielo para sus vidas. Entonces, cuando hay gente que dice, yo tengo tantos logros, pero esa persona no está preocupada por su vida espiritual. Esa persona dejó de congregarse, esa persona dejó de leer la Biblia, esa persona no tiene vida de oración. Dice, pero mire todo lo que Dios ha hecho. ¿Sabe que hay algo lindo que pasó aquí? Y es que la nación de Israel, a pesar de que dice Dios, no, mis promesas están vigentes. Sí, todavía van para la tierra prometida. Aunque Dios dice, van con una compañía angelical. Que aunque todavía dicen, van para una prosperidad que fluye leche y miel. Ellos se disgustaron porque la presencia de Dios no iba con ellos. Me gusta eso. Qué bueno si mucha gente, a pesar de los logros y que Dios todavía ha extendido su mano para bendecirle, se entristecieran porque dicen, no, pero yo no tengo todo el favor y toda la gracia y toda la aprobación en el camino que voy. Yo tengo que ponerme a cuenta con Dios. Esto fue lo que hizo la nación de Israel. No nos confundamos que a veces todo el bien que todavía Dios alarga su mano para bendecir y para darnos y para ayudarnos, no quiere decir que tengamos toda la aprobación del cielo. Y hay un camino para la restauración. Dice aquí la Biblia, observa lo que dice, porque podía la nación de Israel decir, bueno, al final ¿qué? Dios dice, mi presencia no irá con ustedes, pero bueno, al final hay un ángel, vamos todavía para la prosperidad, todavía Dios está enviando respaldo. Continuamos, olvidémonos de eso. Tú sabes que hay muchos cristianos así. Pero dice aquí la Biblia, versículo 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia. Fíjate cuántas cosas buenas Dios había dicho. Mi promesa está vigente. Moisés, ven, porque voy a desbaratar a los enemigos, a los amorreos, a los jebuseos, a toda esa gente. Voy a enviar un ángel. Hay prosperidad, repito. Pero, ¿qué escuchó el pueblo? Buenas noticias. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 4, lo volvemos a leer. Oyendo el pueblo
esta mala noticia. Lo que le retumbó en el oído, lo que le inquietó, no fue todas esas cosas. Se quedaron sordos a todo lo bueno. Lo que le inquietó en su alma, en su corazón a esa nación, fue la presencia de Dios. Todo ese favor y todo el respaldo que pudieran tener, no lo van a tener. Ay, qué bueno si todos nosotros nos inquietáramos con eso. Si Dios todavía alarga la mano para bendecirnos y que tengamos oportunidades. Pero si no tengo todo de Dios, no quiero avanzar. Quiero antes ponerme a cuentas con Dios. Quiero contar no con un poquito. Quiero contar no con ángeles. Quiero contar no con cierta prosperidad material. Quiero contar con el Dios Todopoderoso completamente. Todo lo que Él es, todo lo que Él significa, toda su aprobación, yo la quiero tener conmigo. Eso pensó el pueblo y a mí me hace pensar muchísimo. Que hay gente que le gusta lo de Dios, pero no prioriza a Dios. Le gusta que hay prosperidad en su mano. Le gusta que hay ángeles de Dios con los creyentes. Le gusta que Dios manda libertadores como Moisés. Le gusta que Dios destruya a los enemigos. Pero no le gusta tanto. No le llega a gustar Dios más que esas cosas. Y tú sabes que cuando perdemos a Dios, estamos perdiendo todo lo de Él. Porque Dios es la fuente de todo logro, de toda oportunidad. Dios es la fuente. Y los que se conforman con lo de Dios, en vez de abrazar a Dios mismo, al final de la historia, al final de la carrera, perderán lo más importante. Me gusta, y este fue un inicio para la restauración. Si todavía la mano de Dios está extendida, Dios no va a cortar las cabezas. Dios no va a hacer que ahora caiga fuego y azufre sobre nosotros. Dios no va a decir, no van a la nación, a la tierra prometida. Pero Él dice, yo no les voy a acompañar como lo hice en otras ocasiones. Entonces, quiero decirle algo también que puede ser confuso para muchas personas en el Evangelio. Cuando nosotros somos infieles a Dios y cuando nosotros pecamos contra Dios y cuando nosotros caemos en la crisis espiritual, nosotros pensamos que inmediatamente Dios va a cortar con una tijera las oportunidades, va a cortar con una tijera sus bendiciones y le va a eliminar todo chance. Pero no es así. Sino que una muestra del trato divino para nosotros es que Dios a todos nos ubica en un marco de oportunidades. ¿Usted se acuerda de un versículo que dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia? ¿Qué quiere decir eso? Te lo explico. Eso quiere decir que todo lo que merece la ira de Dios y todo lo que merece el juicio divino y todo lo que le merece la disciplina divina, Dios los ubica en el marco de oportunidades. Grande en misericordia. Tú has pecado, tú te mereces no entrar a la tierra prometida, tú no te mereces el ángel, tú no te mereces la prosperidad, tú no te mereces la bendición, pero te pongo en el marco de oportunidades, porque soy grande en misericordia. En el libro de Romanos, hablando de los pecadores desenfrenados, mira lo que dice la Biblia en el capítulo de Romanos. Si quieres, acompáñame. Mire cómo dice. No te pierdas esto que dice la epístola a los Romanos, capítulo 2. Dice la Biblia. Está hablando de un montón de pecados. Romanos capítulo 2, versículo 2 en adelante. Observa bien, dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Sigo leyendo, versículo 3. Una pregunta. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hace, que haces lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios? Está hablando de cuando Dios ejecuta su juicio. Versículo 4. Otra pregunta. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Fíjate, dice, para los que están en el pecado:
o menosprecia, ¿cuántas cosas dice? Benignidad, paciencia y longanimidad. Ignorando, porque fíjese, déjame decirte algo. ¿Qué quiere decir esto que estamos leyendo? Dice que hay pecadores que ya le pudiera Dios ejecutar su juicio. Pero dice, Dios ha puesto benignidad, bondad, y dice, ellos ignoran que eso te debe guiar, ¿qué dice el versículo? Al arrepentimiento. Pero ¿qué dicen los que no interpretan a Dios obrando? Ella dice, yo me salí de la voluntad de Dios, me salí del camino de Dios, he pecado contra Dios, y pequé hoy, y pequé mañana, y pequé pasado mañana, y pequé el mes que viene, y continué pecando los otros meses. Y ellos dicen, bueno, no ha pasado nada. ¿Y qué interpretan? Que no pasará nada. Pero la interpretación es que esa oportunidad tú debes entenderla como un chance que Dios te está dando para no tener que ejecutar el justo juicio. Entonces todos los que están desenfrenados en el mal, todos los que están desenfrenados en lo que deshonra a Dios, todo lo que está desenfrenado en aquello que desagrada a Dios, y Dios todavía le dice, todavía hay oportunidad para entrar a la tierra, todavía te estoy guiando para las conquistas eternas, todavía te estoy guiando para lo bueno, todavía hay ángeles, todavía hay líderes espirituales que bendicen tu vida. Pero ellos dicen, no, si no ha pasado nada, eso quiere decir que no pasará nada. Pero dice aquí la Biblia, en este Romanos capítulo 2, o menosprecie la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es una oportunidad para que, ¿por qué Dios no ejecuta el juicio inmediatamente? Porque Dios quiere que todo el mundo tenga oportunidad para reflexionar, para pensar en sus caminos, para pensar cuál es su situación. Pero hay gente que se detiene para pensar, no pasó nada y no pasará nada. En vez de, qué grande es la misericordia de Dios, que yo me desvié, le fui infiel y Dios me ha puesto en el plazo. Dios me ha puesto en el marco del chance. Me ha puesto en el marco de otra oportunidad preciosa. Déjame arrepentirme. Pero mira lo que dice Romanos. Porque esto tenemos que decírselo a la gente. ¿Cuántos saben eso? Dice la Biblia en el versículo 5. Pero, mira cómo dice. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué hace? Esa palabra es muy importante ahí. Atesoras. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿qué hiciste? Una, y Dios te anotó una. Y entonces hiciste otra, y Dios te anotó otra. Y volviste a hacer otra, y Dios te anotó. Y entonces fuiste almacenando y atesorando todo ese historial contra Dios, todo ese historial contra el Dios Santo. Y entonces dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ahora hermano, gloria a Dios, porque Israel, y en este pasaje de Éxodo 33 que estamos leyendo, Israel no dice, bueno, dice Moisés, óyeme, hay una mala noticia, vamos para la tierra de Canaán, los ángeles van delante, los enemigos los van a chapear, las promesas están en pie, y entonces la gente dice, qué maravilloso, ¿cuál es la mala? Dios no va, no importa, todo está en pie, continuamos. No, eso espérese, que de todo el mensaje, lo que interpretamos es que hay malas noticias. Entonces dice la Biblia en este versículo 4, Éxodo 33, versículo 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos.
Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de una cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a quitar nuestros atavíos, vamos a aquello, todo aquello que nos embellece, todo aquello que nos prepara para la fiesta. Cuando nos ponemos los atavíos nos emperifollamos bien. Vamos para el festejo. Pero ahora el pueblo, cuando el pueblo va cuando hay una mala noticia, no es el momento de ataviarse y emperifollarse. Cuando hay esa mala noticia es el tiempo de estar de luto. No es así, todo lo hacemos en un momento. Y entonces el pueblo dice, no vamos a festejar porque todavía Dios ha alargado su mano con misericordia. Vamos a despojarnos de nuestros atavíos porque es momento de lloro, es momento de arrepentimiento, es momento de luto, es momento de reconciliarnos con Dios. Nuestros atavíos también para nosotros en esta hora pueden ser nuestras excusas, puede ser nuestros distintos argumentos frente a la obra de Dios. Quita todo eso, porque la única manera que el Señor puede obrar en un alma humana es que todo atavío, toda argumentación y toda excusa nosotros la quitemos. Si alguien viene a Dios y entonces dice, no, yo vengo buscando a Dios. Bueno, tú vienes buscando a Dios porque tú sabes que tú te debes a Dios, porque tú tienes problemas que necesitas tratarlo con Dios. Y dice, no tengo ningún problema. Bueno, tú necesitas un Salvador, a Jesucristo. No necesito que me salven de nada. Entonces, bueno, ¿qué tú haces aquí? Piérdete de aquí. La única manera que el Señor puede obrar es que quitemos los atavíos. Quiere decir, yo necesito a Dios. Yo necesito a Jesucristo. Yo necesito salvación. Yo necesito el favor de Dios. Yo necesito la gracia de Dios. Y todo aquello que estorba para que el Señor pueda obrar, ¿qué hacemos con ello? ¿Lo quitamos? Si alguien llega a la iglesia y llega al evangelio diciendo que no tiene problema, que no, como me dijo aquella mujer, no, yo jamás he pecado, yo no tengo ninguna situación, entonces Dios no va a poder obrar en esa alma. Por eso es necesario que todo el mundo reconozca su crisis espiritual, su problema con Dios, su infidelidad a Dios. Y cuando somos cristianos y entramos en crisis espiritual, también necesitamos esa renovación en la que también admitimos que hemos fallado. Si la nación de Israel no quita y pone su corazón en sintonía con arrepentimiento, con lamento y con decir queremos a Dios, ¿usted cree que el cielo se vira para otra vez bendecirle? Dice la Biblia en el versículo 7, mira lo que continuó pasando. Dice la Biblia, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, dice la Biblia, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. ¿Por qué Moisés levantó el tabernáculo lejos? ¿Qué significa eso para nosotros en esta hora? El pueblo se había hecho indigno, porque ese tabernáculo, el tabernáculo en el antiguo de Israel, o el templo, era un símbolo de la misma presencia de Dios. Entonces, donde estaba ese tabernáculo, eso representaba que Dios estaba. Ahora dice la Biblia, Moisés lo levantó lejos. Lejos porque el pueblo se había hecho indigno. Cuando nosotros entramos en crisis espiritual, hay un favor de Dios, bendición de Dios, oportunidades de Dios que nosotros perdemos. Y nos hacemos indignos de todo lo que implica esa obra divina. Y entonces, dice la Biblia habla, cuando nosotros entramos en la crisis espiritual, habla del contristamiento del Espíritu Santo. ¿Cuánto han leído eso? Efesios. El Espíritu Santo se contrista. Bueno, eso es lo que quiere decir el tabernáculo fuera. También la Biblia dice que el Espíritu Santo se apaga
¿Qué quiere decir eso? El tabernáculo lejos. Toda esa bendición que puede significar está fuera. Ahora, también Dios les está diciendo a esa nación, ahora el que quiere buscar a Dios y tiene seriedad con Dios y tiene un corazón dispuesto para Dios, tiene que salir. Tiene que salir a donde está el campamento. Tiene que virar su rostro al campamento. Tiene que proyectarse hacia ese tabernáculo. Perdón, al tabernáculo. Al lugar donde estaba siendo erigido el tabernáculo por Moisés. Todo tenía que virarse hacia aquel lugar. Por eso aquí dice la Biblia en este versículo 7. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Y lo llamó el tabernáculo de reunión. Que eso significaba esa presencia. Y cualquiera que quiera, dice, y cualquiera que busca a Jehová, ¿qué debía hacer? No, me quedo aquí en el campamento. Salir. ¿Qué dice la Biblia? Salía. Debía salir, dice. Y cualquiera que buscaba a Jehová, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Así que los que decían, no, nosotros estamos muy cansados, nosotros hemos trabajado mucho, nosotros nos vamos allá afuera. Ah, bueno, tú no eres lo que busca a Dios. Tú no eres lo que te reconcilia con Él. Dice, no, pero el que decía, no, pero yo esa distancia no la voy a caminar. Ah, no, tú no eres lo que busca a Dios. Ah, no, pero ¿por qué no me lo pusieron dentro del tabernáculo? No, si es afuera yo no voy. Ah, bueno, pues tú no eres lo que busca a Dios. No, yo mi rostro no lo viro para allá, yo lo que le doy a la espalda es, ah, bueno, pues tú no eres de lo que busca a Dios. Pero todo el que tenía un corazón inconforme con la mala noticia de que Dios no lo iba a acompañar, ¿qué hacía? Hay que virarse para allá. Hay que proyectarse hacia la presencia de Dios. Y dice la Biblia, en el versículo 8, mira cómo dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, mira qué lindo, salía Moisés al tabernáculo y había un respeto, había una seriedad. Amado hermano, aquel pueblo está arrepintiéndose. Aquel pueblo quería entrar en relación con Dios. Mira como dice la Biblia, sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. ¿Cómo habrá sido eso? Qué emocionante. Cuánto escalofrío nos hubiese dado eso en el cuerpo, que todo el pueblo, cuando Moisés se proyectaba y salía para hablar con Dios y para ponerse de acuerdo con Dios y para pedir la presencia de Dios, el pueblo se levantaba. Aquel pueblo que había pecado se levantaba para reconciliarse con Dios. Y dice la Biblia aquí, todo el pueblo se levantaba, cada cual estaba en pie, dice, a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés. Su rostro, todo el mundo proyectado al tabernáculo, a la presencia de Dios. Todo el mundo diciendo, quiero reconciliarme. Quiero volver a tener ese favor. Hasta que él entraba en el tabernáculo. Y dice el versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Gloria a Dios. Qué lindo eso que pasaba. El hombre de Dios que se ponía en la brecha. Pues yo quiero decir también algo. Cuando nosotros estamos bien con Dios, usted nunca se puede decir, yo estoy bien, aquí todo el mundo está mal, que se lo lleve el diablo. No. Todo el que está bien con Dios se duele y se pone en la brecha a favor de esa mayoría. Eso tú lo puedes encontrar en toda la Biblia. En el capítulo 9 del libro de Daniel, Daniel, que estaba bien, dijo, hemos pecado. ¿No? El que de verdad está en sintonía con Dios, entra en esa misma relación de intercesor y se para en la brecha a favor de todo el pueblo. Entonces, todos los que están así, muy orgullosos, no, están bien, ustedes están en crisis. No, ya de entrada está mal, porque si está bien, tiene que tolerarte lo que está pasando. Todo lo que yo estoy bien espiritualmente, todo el mundo aquí está mal. Y entonces, alardea de su situación,
se enorgullece sobre los demás, ya está mal. Porque si está bien, entra en la misma tristeza y dice, yo tengo que hacer algo, tengo que erigir la presencia de Dios, tengo que erigir el altar, tengo que levantar la adoración a Dios, tengo que levantar que las cosas de Dios se vuelvan a restaurar. Ese fue Moisés. Se metió, se estaba en la brecha, entró en diálogo con Dios, empezó a orar, empezó a clamar. Dice, yo estoy en lugar de ese pueblo también. Yo estaba allá arriba en el monte, yo no fabriqué ese becerro de oro. No, yo estaba allá hablando con Dios, yo estaba en santidad, yo estaba orando, yo estaba buscando, yo me bajé lleno del poder de Dios, yo me bajé con la ley en la mano. Pero el hombre de Dios dice, yo estoy como si fuera el mismo pueblo. Porque mi situación espiritual me carga a favor de los que están mal. Y me hace entrar en la brecha a favor de los que lo necesitan. Entonces, qué lindo, él entró al tabernáculo, la Shekinah, la gloria de Dios, la nube de la presencia de Dios. Hermano, eso debió ser emocionante. Y todo aquel pueblo silencioso, reverente, mirando aquel espectáculo. Y entonces, aquella nube que Dios estaba diciendo, estoy respaldando y estoy conversando. Nosotros sabemos algunas cosas de las que Dios y Moisés hablaron. ¿Qué será todo lo que hablaron? No sé, la Biblia no lo dice. Yo me imagino que allí había palabras de ánimo para Moisés, allí había orientación para Moisés, allí había guía para Moisés. Algunas palabras están registradas más adelante, pero eso fue una conversación muchísimo más extensa que lo que la Biblia registra. Qué bueno es hablar con Dios y qué bueno es entrar a la presencia de Dios y que la Shekinah, la nube de la presencia de Dios, decide sobre tu vida y decide sobre mi vida. Y entonces cuando Dios ve que nosotros también nos ponemos en la brecha a favor de otros, Dios mira eso con buenos ojos. Tú oras por la gente que está mal. Tú oras por la gente que está necesitado. Bueno, el hecho de que Dios haya descendido estaba diciendo, quiero ponerme de acuerdo contigo, quiero hablar contigo, Moisés, quiero escuchar tus oraciones, quiero conversar contigo. Y dice la Biblia en el versículo 10, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Qué debe producir la presencia de Dios? ¿Qué debe producir cuando el Señor se mete en un asunto? Y cuando nosotros proyectamos hacia Él. Debe producir adoración también, reconocimiento. Dice aquí la Biblia que el pueblo lejos de la tienda, pues, en la puerta de su tienda, adoraba. Adoraba. Adoración es un reconocimiento de Dios. La adoración es un reconocimiento de su belleza, de su altura, de su grandeza. El pueblo estaba reconociéndole, estaba honrándole, adorando al pueblo. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, la gente cree que la adoración es una cuestión de los templos y de los cultos, de los servicios. No. La adoración. ¿Dónde estaba parado el pueblo? En la puerta de su tienda. En tu tienda hay adoración. En tu casa, en tu familia. Yo creo que es bonito cuando la familia, mirando la gloria de Dios, adora. Nosotros necesitamos ser adoradores en todos los lugares. No adoradores culteros, sino adoradores permanentes. En familia, en casa, con los amigos, también podemos adorar a Dios. Ellos están unánimes adorando. Una buena manera de entrar a la presencia de Dios para pedir su misericordia es reconocerle, adorarle. Así que el pueblo comienza. Hay que reconocerle. Él es el más alto, el más grande, el más lindo. Él merece toda adoración. Él merece que nos arrepintamos. Él merece que entremos en una relación con Él. Y dice la Biblia en el versículo 11, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo.
Porque, ¿usted se acuerda que el sucesor de Moisés, quién fue? Josué. Y entonces ese Josué, porque Dios va, a veces nosotros queremos ser escogidos para cosas que Dios quiere hacer. Yo quiero ser un escogido de Dios para ese ministerio, para esa obra, para eso. Bueno, no te apartes de donde está la Shekinah. No te apartes la presencia de Dios. Porque Moisés iba y regresaba, ¿y dónde se quedaba Josué? Óigame, esto que está pasando aquí de la presencia de la obra de Dios, yo la quiero conmigo. Nos conviene. Porque al final, quien elige es Dios. No. Si tú crees que es alguna persona, algún líder, no, donde hay una iglesia cristiana auténtica, la elección la hace Dios. Y la hace de los que están en la Shekinah metidos, en el tabernáculo, en la presencia. Que no se quiere separar de Dios. Entonces dice la Biblia, y dijo Moisés a Jehová en el versículo 12. El Señor, acuérdense que estaban en un diálogo, ¿para qué? Para que la nación fuera restaurada. Así dice la Biblia. Así que mire, primero quiero hacer un recordatorio un momentico. Camino a la restauración, tienes que dejar de interesarte en lo de Dios para ponerte a cuenta con Dios. Dejar de priorizar lo de Dios para priorizar a Dios. En ese camino a la restauración hace falta levantar el tabernáculo. En ese camino a la restauración hace falta adorar a Dios, reconociendo que Él merece todo de nosotros. En ese camino a la restauración hay que admitir que hemos fallado. En ese camino a la restauración hay que estar hablando con Dios. Y dice la Biblia en el versículo 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Moisés tenía inquietudes. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que, ¿qué Dios hizo? ¿Escuchó a Moisés, sí o no? Sí. Bueno, qué maravilla que Dios nos escuche. Dios escucha la oración. ¿Cómo saben eso? Amén. Dios escucha la oración. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios decidido, voy con Dios. Dios escucha la oración y se presenta para nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos que estamos conquistando ese terreno con oración delante de su presencia, que al final eso es lo que Dios quiere. Cuando Dios está haciendo eso y tú dices, Dios me está respondiendo a la oración, ¿qué tú haces? Tú te entusiasmas con más oración, ¿sí o no? Es como tú ves que Dios me está oyendo y yo estoy metido con Dios y Dios está obrando y Dios está haciendo y Dios está mandando. Entonces yo digo, no, hay que seguir más con Dios. Entonces Moisés dice, bueno, mi presencia irá contigo, dice Dios. Entonces dice Moisés, bueno, ya eso me parece poco. Eso, pues entramos aquí para luchar, que tú, la presencia de Dios, el favor de Dios fuera, pero ya eso nos parece poco. Estamos metidos con Dios, Dios está respondiendo, Dios está obrando. Yo quiero más. Y entonces Moisés continuó para adelante metiéndole mano en oración a la situación. Dice el versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos sacas de aquí. Mira, esa expresión está muy linda, ¿no es verdad? Si nosotros aplicáramos esa expresión de Moisés, voy a proyectarme en tal asunto, voy a proyectarme con tal plan. Tengo esta inquietud, quisiera que esto pasara. Dice, voy, pero si tú dijeras con Dios, Señor, si tú no vas conmigo, no me saques, no voy a hacer nada. Quiero cancelar el plan. Me gusta eso que Moisés dijo. Yo creo que eso tenemos que aplicarlo en cada proyecto que tengamos. Decir, Dios mío, si tú no vas, si tú no apruebas, si tú no favoreces, no quiero. Pues eso es lo que hacemos a veces. Dios no quiere, pero no importa, vamos a meterle mano. Y después se desbarata todo. Entonces dice la Biblia, versículo 16, ¿y qué
¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? El Señor, muéstrame algo, dice el versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué cosa era eso? Más. Él dijo, oye, a Dios ha empezado a obrar. Y Dios dice, no, sí, mi presencia va contigo. Gloria a Dios, estamos siendo restaurados. El pueblo está favorecido. Cambió la situación. Ya no va el ángel solo. Capaz que le den un mal golpe al ángel. Va la presencia, va Dios. Eso había sido una obra de Dios. Pero dice la Biblia, versículo 19... Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Eso quiere decir que Dios tiene misericordia y favorece a quién. ¿A qué quiere? El que Él quiere. Él lo hace como Él quiere. Entonces dice, tengo misericordia del pueblo, tengo misericordia también de ti, Moisés, y te voy a mostrar esa gloria, esa presencia que tú quieres. Esto fue tremendo. Tú sabes que este es el único caso en la Escritura de esta naturaleza. Y en el Antiguo Testamento de manera especial. Y entonces dice la Biblia, Dios le aclara, bueno, sí, te voy a mostrar, pero siempre Dios tiene más. ¿Cuántos saben eso? Dios siempre tiene más. Tú dices, ay, yo soy cristiano, yo a veces he sentido una cosa de Dios y Dios ha hecho cambios. Sí, pero Dios tiene más. No, pues ya tengo su presencia, el Espíritu Santo está conmigo porque soy cristiano. Sí, pero Dios tiene más. Entonces Moisés dice, no, más. Entonces Dios tiene más para cada uno de nosotros. Dios es insondable. Dios no tiene límites. Entonces, si tu experiencia cristiana, ahora mismo tú dices, esa experiencia cristiana que yo tengo es buena, es grande, es poderosa, debo decirle, Dios tiene más. No se conforme. Entonces, no, ya estoy en la iglesia, ya mi vida ha sido transformada, ya yo me conozco 2 o 3 doctrinas básicas del Evangelio, ya me leí el Evangelio y ya me leí algunos libros de la Biblia, sino que usted tiene que aspirar ¿a qué? A más, a más, a más. No, Señor, yo quiero ser usado y yo quiero también servirte y yo quiero el poder tuyo y yo quiero tus manifestaciones y yo quiero más cambios en mi vida. Eso fue lo que dijo Moisés en otras palabras. No, más, muéstrame de tu gloria. Entonces el Señor tiene para nosotros aquí. Si tú pensaste, yo tengo bastante, te equivocaste, hay más. Ahora también quiero decirle, hay algunas cosas que Dios tiene reservadas. Porque Moisés es de los pocos que experimentó esta obra milagrosa y potente de Dios. Pero lo que vio Moisés no es comparable con lo que los que están en el cielo ya están experimentando. Entonces, Dios le muestra con reservas, porque además, aunque lleguemos al cielo, siempre Dios será insondable. Nunca Dios puede ser conocido, pero nunca será conocido plenamente. Siempre conoceremos a Dios parcialmente. Siempre conoceremos de Dios un poco, pero Dios no tiene límite. Es más, si pudiéramos conocer a Dios plenamente, ese día Dios dejaría de ser Dios. Dios es insondable. Un poquito. Nosotros en esta hora, en esta tarde, en este servicio vamos a salir, Señor, yo he conocido algo, pero quiero más. La restauración de Dios, porque a lo mejor tú dices, no, porque yo estoy ahora mismo bien con Dios. Sí, pero tú sabes que estamos en un camino de restauración, que aunque estás bien, necesitas estar mucho mejor. Que no te debe conformar con estar bien, sino estar mejor. Entonces, estar bien espiritualmente también significa siempre estar avanzando. Así como Moisés dice, no, ya tu presencia va, pues ahora quiero la gloria y que te manifiestes. Y dice la Escritura, en el versículo 20, el Señor le pone una limitante. ¿Qué dice? Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Oye, los que han experimentado a Dios y han tenido experiencias descomunales con Dios, saben que Dios es algo tan inmenso, sus experiencias nos sacuden tanto, que hay un momento que usted dice, Señor, no tanto,
no apriete la mano, va a hacer que me elimine. ¿Sabes qué? Lo he contado, Moody, en su deseo de ser lleno del Espíritu. Puedes buscar, yo creo que en Google hay información sobre Moody, que pedía ser lleno del Espíritu y el favor de Dios. Y un día caminando bajo aquella experiencia y Dios empezó a responder, que él dice, no más, porque no puedo con más. Yo me pregunto, ¿qué habrá estado viviendo? ¿Qué habrá estado viviendo? Y Dios se manifiesta en la medida también que nosotros podemos aguantar. Así que Él te va dando en la medida que tú puedes. Pero hay más. Pero hay más. Esto que pasó aquí es lo que se conoce en el lenguaje técnico, teológico, como una teofanía. ¿Qué cosa es una teofanía? Una manifestación visible de Dios. En el tabernáculo hubo, ¿qué fue lo que se manifestó allí? ¿Qué decía que Dios estaba allí? La nube. Pero tú sabes que Dios no es una nube. El profeta Isaías en el capítulo 6 dice que Dios sentado en un trono, ¿te acuerdas? En un trono alto y sublime. Pero Dios no está sentado en un taburete en algún lugar del universo. No te vayas a pensar eso. Dios es espíritu y está en todos los lugares. No tiene un taburete, una sillita en algún lugar del universo. Eso es una teofanía. Oye, te voy a dar un acercamiento, una idea. Me voy a manifestar de alguna manera. Algunas veces el ángel de Jehová, que dice la Biblia, que es Dios. Dios se manifiesta angelicalmente. Otra teofanía. Pero eso no quiere decir que Dios es ángel, que Dios es humo, que Dios es candela. La zarza ardiente, ¿se acuerdan? Solamente son que Dios se manifiesta de manera visible y milagrosa. Entonces, así que dice la Biblia que Dios se manifestó para Moisés de manera personal, en alguna manera. Y dice la Biblia aquí, en el versículo 21, y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. ¿Sabes que la peña tiene un lugar simbólico? Tiene un significado simbólico, y que el Nuevo Testamento lo descubre. ¿Tú sabes dónde único podemos aguantar la presencia de Dios y el favor de Dios? Jesucristo. Meterte en la peña significa el Salvador Jesucristo. Los únicos que pueden aguantar esa presencia y esa manifestación personal son los que son salvos, que están en Jesucristo. Que están capacitados por, habiendo sido santificados y perdonados por Jesús, puede aguantar la presencia de Dios. Porque tú tienes dudas. Vamos a leerlo. Lo dice, ayúdame por favor, vamos a ver un momentico en Primera a los Corintios. Acompáñame a Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Un momentico y ya estamos terminando. Mira cómo dice la Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de las rocas espirituales que los seguía. ¿Y la roca qué cosa era? Cristo. Así que quiere decir que muchas de esas manifestaciones que Dios obró en el Antiguo Testamento y que Dios se valió de las rocas, lo que estaba diciéndole en una manera simbólica al pueblo era, esta roca literal del Antiguo Testamento simboliza el Salvador del mundo que vendrá un día. Así que métete en la peña para que puedas resistir la manifestación de la gloria de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 2, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Gloria a Dios por eso. Entonces, el Señor tiene más y tenemos que avanzar en el camino ¿de qué? De la restauración para tu vida y para mi vida. Ahora mismo nosotros podemos decir en esta mañana, Señor, yo estoy avanzando contigo. Y tú puedes decir, pero hay otros que están a mi alrededor que quizás tú puedes ser el instrumento de Dios como lo fue Moisés para que otros entren en el camino de la restauración. O quizás algunos de nosotros estamos en esa crisis y somos el pueblo. Y Dios nos dice, como le dijo al pueblo, hay una oportunidad. Pero si tú te conformas porque tú no sientes que hay un juicio de Dios, tú no sientes que nada está saliendo mal, tú no sientes que nada negativo está pasando y tú dices, eso quiere decir que no pasa nada y no pasará nada. No. Mejor cambia la perspectiva y dice, Señor, es verdad que muchas bendiciones tuyas están presentes, pero
yo voy a preferir amar a Dios, que su presencia y todo lo que Él tiene para mí, todo su favor, toda su gracia, todos sus beneficios, porque yo voy a abrazarlo a Él. Y yo me he dado cuenta que aunque sí hay muchas bendiciones de Dios, también es real que yo me he descuidado de la fuente de la bendición, que yo me he descuidado de la fuente del bien. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Señor, te damos infinitas gracias por esta preciosa mañana. Qué bueno ha sido alabarte. Qué bueno, Señor, ha sido estar contigo. Y qué bueno que hay un camino abierto para restauración. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos inquietes, que tú nos sacudas y que tú permitas, Señor, que aunque estemos viendo que todavía tu mano está extendida para cuidar y para dar oportunidades, tú nos concedas en esta hora que nosotros tengamos carga espiritual, inquietudes en nuestro corazón, en nuestra mente, para pensar en el dador de toda bendición y de toda oportunidad. Y quizás, Señor, tu mano se extiende para ayudarnos, pero tú también nos dices que debemos retornar a la fuente de la bendición, de toda prosperidad, de toda ayuda, de todo favor. Concédenos, Señor, que nosotros nos enamoremos más y más del Dios de la bendición y que nuestro amor y nuestro enfoque esté más en ti, como el Padre Celestial, como el Dios omnipotente, que en lo que tú puedas darnos, que en lo que tú puedas hacer. Glorifica tu nombre y trabaja con tu palabra en nuestro corazón en esta hora. Por Jesús. Amén.